Muy buenos días a todos. El Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, y en nombre de las directivas de la institución, en cabeza de la directora Marta Liliana Perdomo Ramírez y la ingeniera Claudia Alexandra Pinzón, subdirectora científica, les damos una cordial bienvenida. Hoy daremos inicio a las actividades académicas de la subdirección científica con la realización de esta terapia de bosque, salud humana y igual salud de la naturaleza, que tiene por objetivo presentar en qué consisten las terapias de bosque, sus beneficios para la salud humana y la de la naturaleza, y promover la investigación de los efectos terapéuticos de las terapias de bosque en el Jardín Botánico de Bogotá. Este evento tendrá una duración de 2 horas y durante el desarrollo del mismo los estaremos acompañando María Eugenia Torres, Magda Bermúdez, María Claudia Pacheco y quien les habla, Nancy Mejía. Asimismo, les informamos que al finalizar la tertulia tendremos una sección de preguntas y los invitamos a registrar su asistencia en el listado que se les entregará. Para el desarrollo del evento hemos invitado a una de nuestras investigadoras del Jardín Botánico. Es Paula Liliana Rodríguez Suárez. Paola es bióloga de la Universidad Javeriana, especialista en gestión ambiental urbana por la Universidad Piloto de Colombia. Ha ejercido varios cargos directivos dentro de la Alcaldía de Bogotá, desde donde ha liderado programas y proyectos en materia de restauración ecológica, conservación y educación ambiental. La última década se graduó como coach en salud y nutrición integrativa por el Instituto de Nutrición de Nueva York y recientemente se certificó como guía de terapia de bosque con la ANFT. Actualmente es asesora del Jardín Botánico de Bogotá en la línea de investigación de salud y naturaleza. Pues además de ser profunda amante del mundo natural y todas sus formas de vida, piensa que esa interacción entre amor, biología y naturaleza es donde está la clave para restaurar la salud humana y planetaria. Sin más preámbulos, me permito darle la bienvenida y dar inicio al evento. Bienvenida, Paula. Mil gracias, querida Nancy. Es para mí un placer estar en este espacio tan bonito como son las tertulias académicas. Un saludo especial a todos los que nos acompañan desde la subdirección científica en el Jardín Botánico y a todo ese enorme personal y profesionales que estamos interesados en transformarnos primero a nosotros mismos y pretender transformar las acciones de los demás en pro de eso que amamos tanto, que es la naturaleza. El día de hoy vamos a compartirles una práctica que pues llegó a mi vida hace unos añitos y que realmente más que a mi vida llegó a mi corazón y que como dentro de mi carrera en el mundo de la restauración ecológica y la conservación de los ecosistemas llegó a jugar un papel muy importante y hacerme dar cuenta que antes de hablar de restauración ecológica y restauración de ecosistemas, tenemos que hablar de la restauración humana y de hablar de la restauración de esa relación de nosotros con la naturaleza. En la presentación van a ver que es un poco distinta, digamos, a lo que estamos acostumbrados a hablar desde las tertulias, desde la subdirección científica, porque hoy la invitación es que tratemos de bajarnos un poquito como de la mente y del intelecto y quiero invitarlos a que hoy reflexionemos acerca de lo que somos nosotros en la naturaleza, más desde una parte sensorial que desde una parte intelectual. Entonces, pues para iniciar, quisiera que por un segundo me acompañaran en esta invitación de cerrar los ojos por 30 segundos antes de que entremos directamente en la presentación. Y también quisiera invitarlos a que si tienen a su alrededor en este momento una planta, otro ser vivo como un animal, una mascota, o si tienen así sea un solo cuadro de una imagen de un paisaje, de una flor, se concentren por 10 segundos en eso, en esa imagen, en ese elemento natural que tengan en este momento dentro del escenario que se encuentren en este momento. Y después de ver por 10 segundos esa planta o esa imagen de naturaleza, ahora sí les invito a que cierren los ojos por 30 segunditos. Y con una respiración profunda,
empecemos a traer esa imagen también dentro de nuestro interior y a verla reflejada dentro de nosotros mismos. Y al tiempo que hacemos eso, a respirar lenta y tranquilamente. Inhalando por la nariz y exhalando lo posible también por la nariz, de manera lenta pero profunda. Deteniendo un momento el tiempo, trayendo nuestra conciencia y nuestra atención a este momento, a este espacio, concentrándonos simplemente en nuestra respiración. Respirando por la boca, por la nariz y exhalando por la nariz. Y teniendo nuestra atención tanto en nuestra respiración, pero al mismo tiempo en ese árbol, esa planta, esa flor que logramos traer a nuestra atención. Si no tienen en su espacio un elemento natural como eso, los invito en este momento a que traigan a su mente un recuerdo de cuando estuvieron la última vez que estuvieron al lado de un árbol, de una planta, de un bosque, de un ambiente natural. Traigan a su recuerdo esa imagen y sobre todo ese sentimiento de estar al lado de esa planta. Y continuando con nuestra respiración, quiero que pongan atención al inhalar el aire. Reflexionemos por un segundo que ese aire que estamos recibiendo está cargado de oxígeno que es producto de la exhalación de esa planta, de ese árbol, de ese bosque. Al momento de exhalar, pensemos que el producto que nosotros estamos exhalando entra a ser parte de la inhalación de esa planta, ese árbol, ese bosque. Por un segundo caigamos en cuenta que para completar nuestra respiración necesitamos y dependemos de ese otro ser natural que se llama planta, árbol, bosque. Y que parte de mi sistema respiratorio, como si de alguna manera mis pulmones estuvieran también dentro de la estructura de ese árbol. Porque estamos cayendo en cuenta que lo que inhalamos viene de ese árbol, de esa planta, de ese bosque, y lo que exhalamos vuelve a él. Respiramos y exhalamos. Estamos aquí en el presente y vamos a poner nuestra atención ahora a ese sentimiento, a esa reflexión, y les invito a que abramos los ojos nuevamente. Y miren que con solo ese ejercicio, si tuvieron la audacia de hacerlo conmigo, llegamos de pronto a encontrar algo que nosotros sabemos, ¿cierto? Desde que éramos niños nos hablaron de la fotosíntesis y nos explicaron su mecanismo y entendemos de alguna manera la importancia de lo verde en nuestras vidas, pero tal vez no habíamos sido conscientes de que ese árbol no está allí solo para producir ciertos beneficios ecológicos, ambientales, que son como muy manejados dentro del gremio que seguramente estamos hoy aquí en las terapias de bosque, en las tertulias, sino verlo como de la parte relacional que nosotros dependemos y estamos en profunda conexión con la naturaleza. Aquí vale la pena preguntarse en qué momento nos sentimos distintos, superiores o ajenos a la naturaleza, ajenos al bosque cuando de él nacimos. Mucha de esta profunda reflexión de que somos uno con la naturaleza es lo que fundamenta las terapias de bosque, y es a lo que nos vamos a dirigir a continuación. Esta presentación la hacemos en el marco de la línea de investigación de naturaleza, salud, de la Subdirección Científica del Jardín de Bogotá. Ahí quiero agradecer a mis compañeras de equipo, Nancy Mejía López, Sandra Zapata, quien de hecho fue la ingeniera forestal que
hizo esta presentación. Las imágenes que van a ver en el PowerPoint la hizo la compañera y guía de terapias de bosque, Sandra Zapata. La presentación tiene 3 partes. Vamos a hablarles de qué es una terapia, cuáles son los beneficios para la salud humana y la salud de la naturaleza y cuáles son los efectos terapéuticos y el enfoque relacional que tienen las terapias de bosque. Cuando hablamos de terapias de bosque, quiero presentar la visión que nos presenta el modelo de la Asociación de Naturaleza y Terapias de Bosque de los Estados Unidos, ANFT por sus siglas en inglés. Y desde allí entonces parte la formación que hemos tenido las 3 integrantes del equipo y otra compañera dentro del Jardín Botánico en la subdirección educativa, la compañera Tania Rodríguez, quien también está terminando su proceso de formación como guía de terapias de bosque por la ANFT. Y este modelo parte de entender, de recoger más bien toda esa propuesta de los baños de bosque o el Shirin-yoku creado en Japón en los años 80. Allí tenemos que recordar que Japón en ese momento era como el país, la nación que se constituía como el centro tecnológico del mundo entero, y fue allí donde, si recordamos, las primeras calculadoras electrónicas, las primeras videojuegos nos llegaban, eran hechos en Japón. Y allí en ese boom tecnológico fue un cambio cultural muy fuerte para esa nación, porque antes era una nación que sus habitantes estaban mucho tiempo en la naturaleza, en prácticas más agriculturales, y por esa demanda y ese crecimiento tecnológico empiezan entonces a pasar de ambientes naturales a ambientes muy construidos, donde estaban ahora en oficinas, en ambientes pues totalmente construidos. Allí empezaron entonces los trabajadores a manifestar problemas de estrés, problemas físicos, problemas mentales, y por tanto también la productividad disminuía. Entonces, en un ejercicio entre el Ministerio, digamos, de Salud y entre el Departamento Forestal de Japón, empiezan a preguntarse qué podemos hacer, cómo podemos mejorar esta situación, y en esa medida, dentro de un proyecto interinstitucional, empiezan a hacer diferentes acuerdos y empiezan a encontrar a preguntarse qué pasa si traemos naturaleza a las oficinas, a esos ambientes de trabajo. Y de ahí es donde nace, digamos, toda esa importante práctica de humanizar o naturalizar, si se quiere, los ambientes de trabajo, poniendo ventanas más grandes, mejorando la iluminación, trayendo elementos naturales dentro de las oficinas, como plantas, trayendo como verde dentro de las oficinas. Eso mejoró un poco la situación y la productividad. Luego empezaron a traer esos tiempos de descanso y de actividad, ¿cierto? Haciendo ciertos pares en 2, 3 momentos en el día para que los trabajadores pudieran levantarse, estirarse, tomar un café y empezar a notar que eran necesarios esos espacios en los ambientes laborales también, ¿verdad? Con eso vieron alguna mejora, pero no la suficiente. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué pasa si llevamos ahora a los trabajadores otra vez a los bosques, a la naturaleza? Y empezaron a hacer unos programas de baños de bosque. Y baños de bosque no es otra cosa que una inmersión en la naturaleza, donde los trabajadores, en este caso, iban y recorrían unos senderos. Nosotros sabemos que pues, Japón está casi que 60% cubierto su territorio con grandes bosques, y que ellos tienen una relación portal con sus bosques muy profunda, de respeto y armonía. Entonces devolvieron las personas a ese ambiente, y allí fue cuando empezaron realmente a encontrar mejoras, y de allí es donde nacen los baños de bosque, ¿sí? Porque encontraron que cuando las personas estaban ese tiempo en la naturaleza, caminando lentamente sobre los bosques, su sistema se relajaba, el estrés disminuía, y era como un alivio para el ambiente tan estresante, tanto física como mentalmente, que implicaba el ambiente laboral. De allí nacen los baños de bosque, Shirin-yoku, y de hecho hoy en día hay más de 60 recorridos y rutas donde, digamos, senderos certificados, donde
los japoneses hacen dentro de su práctica diaria ir a caminar en esos ambientes naturales. Y se manifestó entonces pues los grandes beneficios que tiene en términos para la salud física, mental y emocional de las personas estar en la naturaleza. Entonces, el modelo de la ANFT dice, eso es muy importante, ¿sí? Pero eso sigue promoviendo esa visión como científica del contacto con la naturaleza, sigue como pasando la visión también como farmacológica que tenemos de la naturaleza, que es como ver a la naturaleza y particularmente al bosque como una colección de recursos a explotar, ¿verdad? A explotar para el beneficio de las personas. Entonces, el modelo de la NFT dice, sí, eso es cierto, es importante porque es para el bienestar humano, pero debemos sumarle que esa relación de devolver personas a la naturaleza es beneficioso también para la naturaleza misma, porque la naturaleza la debemos entender, o el bosque lo debemos entender como una sola red de vida, una red donde interactúan tanto plantas como animales y microorganismos en un sentido de inteligencia y de un propósito único, y donde se da una interacción donde entre especies hay una respuesta que beneficia en un mutualismo allí intrínseco y profundo dentro de la naturaleza. Entonces, cuando reparamos esas relaciones rotas con la naturaleza, donde el hombre se ha creído ajeno, superior y distante a la naturaleza, cuando suturamos esas relaciones rotas, empezamos a ver que somos una sola red, que hacemos parte de la naturaleza, y allí es donde van a haber grandes beneficios para el bienestar o la salud, tanto de las personas como de los bosques. Y este enfoque bidireccional de que no podemos hablar de restauración y conservación de bosques y ecosistemas o naturaleza si no hablamos de restauración de las relaciones entre el ser humano y la naturaleza. Y ambientes sanos generan personas sanas, y personas sanas, equilibradas, generan y mantienen ambientes sanos en su estructura y función, si lo queremos poner en términos de restauración ecológica. Entonces, esa es esa relación en la cual debemos trabajar primero, ¿vale? Ahora, sí, eso es como lo que fundamenta, ¿verdad?, las terapias de bosque. Si queremos detallar un poco qué es una terapia de bosque, lo primero que les podemos compartir es qué no es. Y una terapia de bosque no es una salida naturista, no es una salida de reconocimiento de la ecología o de la especie, no es tampoco lo mismo que hacer hiking o hacer senderismo, ¿no? Una terapia de bosque no tiene ese propósito. Todo esto es lo que mencioné, y todas esas otras formas de ir a la naturaleza son válidas y son muy importantes y tienen su espacio, pero lo que diferencia una terapia de bosque es que en ese momento, cuando estamos en la naturaleza, no nos vamos a detener ni sobre el nombre científico de la planta, ni sobre el estado de conservación del ambiente, ni de los patrones de regeneración, ni si es nativo, si es exótico. No nos vamos a detener en pensar o analizar las características del bosque, del espacio natural. En una terapia de bosque simplemente vamos a estar en el bosque y vamos a brindar vamos a estar presentes en el bosque, porque eso es lo que busca una terapia de bosque, es generar un espacio en el cual las personas puedan reconectarse, recordar que nosotros somos parte de esa red de la naturaleza, ¿ok? En ese sentido, el guía de terapia de bosque no es el terapeuta. En este sentido, el guía únicamente abre un espacio, abre la puerta para que el terapeuta sea el bosque. Y cuando nos referimos al bosque, es importante que tengamos en cuenta que no nos estamos refiriendo al bosque como la estructura que a nivel científico conocemos, sino nos estamos refiriendo a cualquier ambiente natural. Una terapia de bosque, así tenga ese nombre, se puede realizar
en la playa, en una pradera, en una sabana, en nuestro caso en un páramo, alrededor de una laguna, hasta en un desierto se pudiera realizar una terapia de bosque. ¿Por qué? Porque naturaleza hay en todos lados. Naturaleza no solo es el árbol, no solo es el bosque, sino naturaleza es el aire, las nubes, el sol, la brisa. Naturaleza hay en todos lados y elementos naturales son las rocas, la arena, el suelo, ¿sí? Y vida no puede haber si no hay, cuando yo reconozco que es una constante interacción y es una sola red la que en su conjunto de todos esos factores y esos elementos son los que promueven la vida. Entonces, en una terapia de bosque, los guías han sido entrenados para que en un lenguaje y en ciertas condiciones simplemente sostengan un espacio, faciliten el proceso para que las personas puedan recordar su conexión con el mundo natural. Y más adelante vamos a hablar un poco más de ese proceso de formación y vamos a darle el micrófono a Nancy para que nos cuente también su experiencia en ese proceso de qué es ser guía y cómo es el proceso de formación de un guía. Entonces, una terapia de bosque se trata de estar ahí en la naturaleza, no de un destino. No es empezar aquí con el afán de terminar de allá. Una terapia es el proceso de estar. Y el proceso de estar más desde lo intelectual y desde la mente, más allá de eso es desde el estar, desde el sentir, desde el sentirme parte de ese ambiente. Y en esa medida es muy importante un proceso que en lenguaje de terapias de bosque hablamos dinamización de los sentidos, que es básicamente reconocer la naturaleza a través de nuestros sentidos. Nuestros sentidos del cuerpo tienen esa función primordial que es una forma en la cual podemos reconocer lo que nos rodea, ¿verdad? A través no solo de nuestros 5 sentidos que todos conocemos, sino de entender que hay otros sentidos, como en el mundo de la terapia de bosque hablamos de sentidos relacionales también, entender, por ejemplo, esa relación mente-corazón, ¿sí? El sentido del corazón como ese sentido intuitivo que hace que tengamos un relacionamiento con lo vivo más allá de las palabras o más allá de un encuentro desde los sentidos. Entonces, una terapia de bosque básicamente es un paseo lento y relajado que tiene una duración entre 2 y 3 horas. No se necesita un área muy grande para hacerlo. Ideal si estás en un área boscosa y madura y muy bien conservada, es ideal, pero no es necesario. Una terapia de bosque, como les dije, se puede hacer realmente en cualquier escenario. Hoy en día, incluso, y debido a la pandemia, todos hemos hecho un giro tal que incluso se están realizando terapias de bosque de manera remota, porque otra vez todos tenemos naturaleza a nuestro alrededor, así que es posible hacerlo. Es apto para cualquier persona por la misma situación. Se puede acomodar, ¿verdad?, a las condiciones físicas, a las capacidades físicas de todas personas y por tanto también de todas las edades. Una cosa fundamental dentro del proceso de realizar una terapia de bosque es ese despertar de los sentidos o dinamización de los sentidos, es ese bajar el ritmo, y bajar el ritmo significa no solo a nivel físico, sino a nivel mental, y es como ese freno que debemos poner a nuestra vida acelerada e intentar armonizar nuestro ritmo con el ritmo de la naturaleza. Cuando yo estoy en la naturaleza de una manera consciente y plena y logro armonizar, bajar, disminuir mi ritmo mental y ponerme al ritmo de la naturaleza, empiezo a ver que armonizo mi propio bienestar y mi sentir con la naturaleza. Entonces, las terapias de bosque nos invitan
a eso, a no solo pasar por un ambiente natural sin percibir, sino una terapia de voz que nos invita a estar, a tocar, a sentir, a oler, a abrazar, a estar sin agenda, ¿verdad? Definida dentro de un ambiente natural. Y en esa medida, en una terapia no hay agenda, no hay actividades, a diferencia de un encuentro de interpretación ambiental o de educación ambiental, donde el instructor tiene ya preconcebido unas actividades que tienen una secuencia y que van a llegar que desarrollan una metodología, incluso a predecir algunos resultados. El guía en este caso hace lo contrario. El guía confía en la naturaleza, confía en la sabiduría del bosque y en conjunto, en asocio con el bosque, crea unas invitaciones que tampoco salen de una receta, sino el guía sufre un entrenamiento en el cual en su propio proceso de reconexión con la naturaleza, confía en ella y logra transmitir en ese momento una serie de invitaciones que son tal cual la palabra lo dice, son invitaciones, no son actividades. En una invitación, la persona que recibe la invitación puede decidir si acepta o no acepta la invitación, puede pensar, no sé, si lo ponemos en términos de una invitación a un cumpleaños, es la persona la que decide si llevar o no llevar regalo, qué tipo de regalo, cómo se va a vestir, en fin, queda bajo su autonomía y su propia decisión determinar las condiciones de cómo va a suceder esa invitación. En esa medida, una terapia de voz que hace lo mismo. El guía genera unas invitaciones con un lenguaje muy abierto, muy sencillo, sin generar mucha expectativa y sin predeterminar, sin ser muy conductivo a predeterminar una actividad y un resultado, sencillamente hace unas invitaciones para facilitar ese proceso de reconexión con la naturaleza y ese proceso de reconexión de las personas primero consigo mismo, que es el fin último de una terapia. ¿De dónde, digamos, qué otros elementos se llevan aquí en el desarrollo de una terapia? Estamos hablando de un proceso que conlleva beneficios, como les decía al principio, tanto para el ser humano como para la naturaleza. Entonces, en términos de los beneficios para el ser humano, nosotros estamos hablando que en una sesión de terapia de bosque se busca promover beneficios a nivel tanto de salud, a nivel física como mental, como si se quiere espiritual o social proveniente de una terapia. ¿Por qué? Porque al hacer ese espacio de encuentro las personas primero consigo mismos y luego con el otro ser que tengo a mi alrededor, es un proceso que nos permite recordar a plenitud nuestras relaciones con el mundo entero, con nosotros, con el otro y con la naturaleza en la cual hacemos parte. Entonces, en ese proceso de conexión hay grandes beneficios y nosotros sabemos que la naturaleza nos trae beneficios en términos de que nos provee de oxígeno, en términos de cómo esas capas de los bosques nos generan un aire muy fresco y muy rico en oxígeno. Sabemos todos los beneficios de los iones que produce la caída del agua en una cascada o después de la lluvia, también la cantidad de iones negativos que en esa atmósfera se recrean y traen beneficios para que nosotros reduzcamos esos radicales libres y mejoremos nuestros procesos de desintoxicación. O la naturaleza también nos trae beneficios en términos muchas veces como barreras de sonidos, otras veces nos provee un escape de sonidos artificiales y nos brinda sonidos como es el cantar de los pájaros, como es la brisa, el correr del viento sobre las hojas, el sonido de la hojarasca cuando caminamos sobre ella. Estar en la naturaleza promueve el movimiento, promueve la actividad física y por tanto no solo trae beneficios, todos sabemos y reconocemos la gran correlación que hay entre actividad física y salud, pero especialmente estar en la naturaleza
promueve ese movimiento, ¿sí? Y no solo promueve mayor actividad, sino que como estar en la naturaleza nos hace sentir bien porque nosotros liberamos de manera natural ciertas hormonas como la serotonina que nos hacen sentirnos bien, sentirnos positivos, que nos dan sensación de bienestar general. Ese movimiento, esa actividad física en la naturaleza hace que nosotros queramos repetir hacer actividad en la naturaleza y por tanto que incluyamos eso dentro de nuestros propios estilos de vida. Ese movimiento en la naturaleza de los niños particularmente, esa actividad en la naturaleza hace que todo su sistema sensorial se logre integrar, que todo su sistema vestibular logre estimularse de tal manera que pueda madurar y que pueda lograr una verdadera integración sensorial, que es muy importante en las primeras fases de desarrollo de un niño. Tenemos estudios abundantes y son muy robustos científicamente porque han sido validados y han sido comprobados, e incluso ya hoy en día hablamos de estudios científicos no solo descriptivos sino experimentales, incluso hablamos de metaanálisis, hablamos de revisiones del estado del arte completo en la materia entre estar en la naturaleza y los beneficios a nivel humano y son enormes. Pudiéramos detenernos y vamos a hacer en el marco de las tertulias de bosque con el equipo de científica una tertulia específicamente donde hablemos de los beneficios para el ser humano de estar en la naturaleza y ahí nos podríamos detener horas haciendo recuento de la cantidad de investigaciones que existen sobre todo en la última década en ese sentido. Entonces, las terapias de bosque recogen toda esa información, ¿verdad? De ese fundamento científico que nos dice que estar en la naturaleza nos hace bien y que nos explica los mecanismos mediante los cuales estar en la naturaleza de manera consciente, de manera activa, estar en la naturaleza es beneficioso para el ser humano y basa su estructura de reconocer eso, de reconocer que los ambientes forestales proveen múltiples factores que contrarrestan el estrés. Perdón. Nancy, si quieres, mientras tanto puedes ir dando los saludos que tenemos por Facebook mientras Paola se mejora. Sí, aquí tenemos unas personas muy bellas que nos están acompañando. Patricia Jaramillo Martínez desde la ciudad de Pereira entró de primerita, nos saluda. Jason Martínez, buenos días, atentos desde Yopal Casanare. Gabriel Pacanchique, está hablando en otro idioma realmente. Y a Dulceis dice, buenos días desde Bogotá, excelente presentación, gracias por hacernos parte del Jardín Botánico por un instante. Esperamos que Paola ya esté un poco mejor, creo que se nos atoró un poquito con el agua. Sí, también tenemos saludos de Marta JGP y también de Florinda Castiblanco Fernández. Nos dice, tiene una pregunta para, no sé si de pronto Nancy puedas darnos respuestas, nos dice, ¿cómo puedo capacitarme para ser guía de terapia de bosque? Semestralmente hay cursos de terapia de bosque con la Asociación Terapia de Bosque en los Estados Unidos. En la página, en internet, uno coloca NFT y allí de una vez lo lleva a la página web de ellos y está toda la información de contacto para que puedan inscribirse para la próxima que se va a realizar. Gracias, Nancy. También nos preguntaba Claudia Patricia Beltrán. Bueno, es la misma pregunta, ¿cómo capacitarme para ser guía de terapia de bosque? Sí, hay bastante interés en capacitarse en este tema.
Bueno, ahorita colocamos el link para que puedan llegar a través de él directamente a la Asociación de Terapia Bosque y Naturaleza de los Estados Unidos, donde se hace el proceso para ser guía certificado de terapia de bosque. Bueno, también les recordamos diligenciar la asistencia en el enlace que está fijado en Facebook y el que se envió a través de Teams, para que podamos enviarles el video de la grabación del evento de hoy y las memorias del mismo. Perdón. Bienvenida, Paola, nuevamente. Gracias. No tomé agua cuando debí. Y bueno, la emoción me hizo que quería seguir y debí haber parado cuando sentí que lo debía haber hecho, a tomar agua. Disculpas. Entonces, cuando entendemos que sí, los ambientes forestales proveen múltiples factores que contrarrestan nuestro estilo de vida moderno y que se correlacionan con nuestro bienestar. Fueron muy enriquecidas estas investigaciones, otra vez desde investigaciones de países como Japón, Corea del Norte, países asiáticos, donde ellos sí ya entraron a estudiar y a comprender un poco más los mecanismos, ¿no? Que nos explican por qué nos sentimos bien en la naturaleza y por qué el ser humano realmente recibe todos estos beneficios. Y de allí entonces salieron varias investigaciones donde hoy entonces de manera, como les digo, basados en la evidencia, con muchos estudios científicamente hechos y comprobados, entraron a determinar que los baños de bosque, las terapias de bosque, reducen la presión arterial, mejoran o regulan la frecuencia cardíaca, disminuyen el estrés. Esto ha sido comprobado con mediciones de hormonas como la adrenalina o la noradrenalina en tomas tanto urinarias como de saliva y el cortisol. Entonces, son estudios que nos demuestran que al estar en la naturaleza ocurren reacciones físico-químicas que son evidenciadas a través de estas pruebas de laboratorio y que nos empiezan a mostrar que nosotros, toda vez que evolucionamos en la naturaleza, nosotros respondemos a factores ambientales y a factores que naturalmente se dan en un ambiente natural. Otros de los resultados que se obtienen de estas investigaciones es que hay un aumento en la producción de las células NK. Recordemos que esas celulitas hacen parte de nuestro sistema de defensa, que son tipos de glóbulos blancos que básicamente están allí dentro del cuerpo humano, todo el tiempo como escaneando cuando viene un factor patógeno o hay alguna alteración dentro de nuestro metabolismo y ellos van como limpiando esas células que no deberían estar allí. Y en estas pruebas de estos estudios encontraron que el número de células NK aumenta y que también aumenta la producción de proteínas anticancerígenas intracelulares. Y esto es de vital importancia porque finalmente esto es lo que eleva nuestra capacidad inmunológica, lo que mejora nuestra función de defensa en el organismo. Y estos estudios además demuestran que no solo se elevan la producción de estas hormonas, sino que eso es un factor que se logra mantener al menos durante un mes. Entonces, imagínense la importancia que nos están diciendo que al estar 2-3 horas en la naturaleza, tu capacidad inmunitaria mejora y se fortalece de tal manera que vas a tener durante un mes, vas a disfrutar los beneficios de haber participado en esta sesión. De igual manera, si nos vamos ya un poco a nivel psicológico, los resultados que hemos encontrado
es que se reduce la ansiedad, se reduce la depresión, reduce la fatiga, y se reduce la confusión mental. Y por el contrario, se aumenta la claridad mental, se estimula como esa sensación de bienestar general y de positivismo. Y en ese sentido se aumenta la actividad de los nervios parasimpáticos y se reduce la actividad de los nervios simpáticos, llevándose a un mayor estado de calma y relajación. Eso para decirles, como rápidamente mencionarles cuáles son los beneficios para el ser humano. Ahora, si hablamos de beneficios para la naturaleza, como les decía, en esta apuesta a las terapias de bosque tenemos ese enfoque relacional o bidireccional, que dice, sí, es cierto, todo lo anterior es cierto, pero en ese rompimiento de las relaciones entre el ser humano y el mundo más que humano, entendiendo dentro de ese concepto como todo eso que hablamos como la naturaleza, todos sufren, todas las especies están sufriendo de ese rompimiento de esas relaciones. Y en la medida en que recuperemos esas relaciones, ese entendimiento de sentirnos uno, en esa medida, todas las especies, tanto animales como vegetales y como la especie humana, van a tener beneficios. Porque desde las terapias de bosque concebimos entonces que la naturaleza es un ente, si se quiere, es un ente consciente, es un ente inteligente. Yo sé que es eso como que a veces dentro de los que tenemos una educación desde las ciencias básicas, ¿verdad? O aplicadas a referirnos hacia la naturaleza, nos cuesta un poquito, pero cuando entendemos que es un ser consciente, la naturaleza como tal, y que se manifiesta a través de una red intrínseca que se responde de manera intencionada, interacciona con todas las especies, incluyendo a la especie humana, ahí es cuando realmente nos damos cuenta que nosotros también hacemos parte de ese todo. Entonces allí hay beneficios para la naturaleza. Lo logramos cuando logramos llevar a las personas otra vez, ya no tanto desde el intelecto y desde la mente, sino un poco más desde lo sensorial, desde el encuentro personal, cuando acercamos a la naturaleza y le recordamos la relación que tiene con ella. Entonces allí se establece una nueva relación de respeto, de amor, de simbiosis, de armonía, y en esa manera, cuando restablecemos el amor, pues se genera dentro de nosotros de manera natural, pues un estado de querer proteger y cuidar ese mundo natural también. Porque pues finalmente nosotros y todos sabemos que solo se protege y se cuida aquello que se ama. Cuando entendemos que el bosque hace parte de nuestra madre naturaleza, pues allí en esa relación de amor, respeto, vamos también a brindar ese sentimiento de cuidar, proteger y mantener. Y de allí es donde realmente se va a tener el bienestar a nivel humano en igual sentido. Ese bienestar entendiéndolo como el proceso mediante el cual nosotros podemos desarrollar nuestro potencial cuando tenemos en un estado de equilibrio nuestra parte física, emocional, social y ambiental también. Entendiendo lo ambiental, importante aquí resaltar tanto el ambiente externo como el ambiente interno. Una frase muy bonita del poeta Cahill Gibran nos trae aquí nuestra compañera Sandra Zapata y dice: y no olvides que la tierra se deleita al sentir tus pies descalzos y que los vientos anhelan jugar con tu cabello. Allí termina la presentación. Ahora quisiera darle la palabra a Nancy y que nos compartiera ella también cómo ha sido su experiencia de formación como guía de terapia de bosque y qué significa para ti en este momento, Nancy, el que las terapias de bosque hayan llegado a tu vida.
Muchísimas gracias, Paola. Ha sido una experiencia maravillosa. Realmente es una experiencia en la que fueron 6 meses de total complemento para mi vida profesional y personal. Ha sido más que estudiar para tener un logro, ha sido un crecimiento personal, espiritual. Trasciende de los sentidos y de lo físico a llegar a lo espiritual. La inspiración que le da a uno a hacer terapia de bosque o llevar a las personas de la mano a que disfruten de una terapia de bosque es una sensación de satisfacción porque sabemos que estamos colaborando en algo no solo con las personas, sino con el planeta. Ha sido totalmente maravilloso el sentir el cambio que se va generando en las personas cuando tienen un contacto directo, cuando disfrutan a través de sus sentidos de entrar a la naturaleza. El cambio se nota a través de su sentimiento cuando ingresa y también se nota en su sentimiento cuando sale. Salen completamente tranquilos, relajados, desestresados, y todo esto redunda en mejorar la salud, el estado mental y, por supuesto, en sentirse más pleno y tranquilo. Por supuesto, también salen descargados de toda la estática y de todas las cargas que se traen. De modo que ha sido una experiencia maravillosa que deseo y quiero seguir haciéndola conocer. Quisiera llevárselo a toda la gente que amo, porque quiero que todo el mundo sepa y haga parte de la naturaleza, que cada persona sepa que somos parte de la naturaleza y de esa manera no solo nos cuidamos nosotros, sino que cuidamos nuestros entornos naturales. Muchas gracias. Gracias, Nancy, por compartirnos. Y esa emoción y esa pasión con la que hablas es la emoción que nuestra querida directora Marta Liliana Perdomo, sintió también en su experiencia y en su recorrido, no necesariamente porque sea guía o no de terapias de bosque, sino porque ella en su desarrollo profesional también logró encontrar esa armonía y esa relación entre hablar de ambiente, pero hablar también de desarrollo humano, de poder integrar estos dos conceptos. Y gracias a ella, en el 2020 se gestionó por primera vez un nuevo programa institucional que se llama el Programa Naturaleza, Salud y Cultura. Esto que les acabamos de presentar es como un eje estructurante que estuvo allí, parte del fundamento, de las raíces que originaron la formulación de este programa. Es un programa que busca, de hecho, promueve la reconexión de las personas con el mundo natural desde una parte sensorial, desde una parte vivencial y desde recordar esa necesidad de reconexión y entendernos como uno con la naturaleza y partir también de prácticas como el buen vivir tan propias nuestras. En esa medida también uno de los 3 acciones del programa tiene una acción sobre el componente educativo, sobre el cultural y sobre el científico. Y de allí entonces creamos en la subdirección científica la línea de investigación, naturaleza y salud. La línea de investigación, naturaleza y salud busca desarrollar investigaciones que permitan validar a nivel local parte de lo que ahorita les comentamos, de los beneficios que tiene el contacto con la naturaleza. Entonces, a partir de allí, en esta vigencia particularmente, estamos promoviendo investigaciones que den cuenta de eso. Y una de esas es la que les queremos presentar hoy. La hemos llamado Efectos terapéuticos de las terapias de bosque, donde en un grupo de 90 personas vamos a ofrecer terapias de bosque para poder nosotros medir el impacto sobre condiciones fisiológicas y psicológicas de las terapias de bosque. Allí vamos a contar con el acompañamiento del grupo de auxiliares de enfermería del Jardín Botánico, con el acompañamiento de una médica, la doctora Diana Inés Esquerra, médica de la Universidad Nacional, con
bastantes acreditaciones y certificaciones en bastantes prácticas alopáticas, digamos, dentro del mundo de la bioenergética y de la medicina natural o de la naturopatía. Y vamos a contar, por supuesto, con el apoyo de todas las guías que el Jardín Botánico ha ayudado a formar como guías de terapias de bosque. Entonces, la idea es que los participantes van a participar, van a recibir 6 terapias de sesiones de bosque durante 3 meses. Las terapias van a ser ofrecidas los días martes, jueves y sábados a partir de las 8 de la mañana. Y vamos a hacer evaluaciones muy fácil, nos van a costar 10 minutos hacer unas evaluaciones de algunas características físicas como peso, oxigenación, tensión arterial y vamos a hacer algunas caracterizaciones sobre el estado emocional, el nivel de estrés que tienen en ese momento para nosotros poder evaluar, tener un antes y un comparativo de después de haber hecho la intervención, que en este caso la intervención es la terapia de bosque. Entonces vamos a hacer esas tomas al principio y al final de cada sesión. Como les digo, cada participante va a participar en 6 meses, en 6 sesiones durante 3 meses, para nosotros poder tener pues un cuerpo de variables y de información para poder analizar estadísticamente y sacar de allí grandes conclusiones. Entonces queremos aprovechar este espacio para invitarlos. Nancy, si quieres compartirles cuál sería el procedimiento para quienes nos están escuchando o que quieran vincularse como voluntarios en esta investigación. Sí, Paola, es muy sencillo, es llenar un formulario en el que se hacen algunas preguntas básicas para nuestra base de datos y a partir de este formulario quedan inscritos. Ya tenemos el cupo, pero vamos a abrir unos cupos más para las personas que estén interesadas. En este momento está abierta la posibilidad y la vamos a dejar abierta durante un largo momento. Después vamos a enviarles los documentos que necesitamos, el que consiste en una carta de compromiso que busca que nos puedan acompañar a las 6 terapias que hacen parte del estudio. Y posteriormente, pues les estaríamos comentando cuáles serían los resultados de ese estudio. Pero lo mejor de todo es que es gratuito, para ustedes no tienen ningún costo y sería, como lo dijo Paola, los martes, los jueves o los sábados, en el horario de 8 a 11 de la mañana. De modo que están todos cordialmente invitados a que hagan parte de nuestro equipo de investigación para hacer terapia de bosque durante este primer semestre del año. Estaríamos comenzando a finales del mes de abril, como para que vayan disponiendo sus agendas. Bienvenidos todos los que quieran hacer parte. Muchas una gracias. Experiencia única, ¿cierto, Nancy? Es una experiencia única que por primera vez en Bogotá estamos hablando de terapias de bosque y es la primera vez que el Jardín Botánico está ofreciendo sesiones de terapias de bosque. Sí, tenemos el privilegio, o me siento privilegiada al ser una de las terapias de bosque, de las personas que somos guías de terapia de bosque en Bogotá y en Colombia. Contamos con Tania Elena Rodríguez, con Sandra Zapata, con Paola Rodríguez, con Natalia Laverde y estoy yo. De modo que para mí y para mis compañeras va a ser un gusto y un honor tenerlos en el Jardín Botánico para hacer terapia de bosque. Vale. Mil gracias. Entonces, estamos ofreciendo unos cupos para que los que nos están escuchando puedan inscribirse y ser partícipes del proceso de investigación, pero que también sepan que, pues, paralelo a eso, el Jardín Botánico entonces está ofreciendo también terapias de bosque y si ya no pueden por disposición, por tiempo, participar en la investigación, pueden entonces inscribirse y ya registrarse como se registrarían a una caminata, ir al Jardín Botánico, registrarse o participar en una actividad específica que ofrece el Jardín Botánico, registrarse, pagar en taquilla el valor establecido y agendarse para un sábado o un martes o un jueves, ir a una terapia de bosque con sus familias y amigos.
Paralelo a eso también, entonces, dentro de ese programa de Naturaleza, Salud y Cultura que les comentaba, se conformó un equipo interdisciplinario maravilloso que están trabajando muy fuertemente en generar otras estrategias que inviten también a ese proceso de reconexión. Entonces ellos tienen ahora una oferta de servicios maravillosa que se ofrece desde el Jardín Botánico, pero que ellos también están llevando fuera del jardín a territorio, las localidades, donde más allá de hacer procesos de educación ambiental, están también buscando y generando espacios donde las personas puedan reconectarse con la naturaleza y recordar que son parte de ella. Entonces ahí también los invitamos para que busquen y estén siempre atentos a la agenda cultural del Jardín Botánico, reconociendo y participando en esas actividades. En el marco de esas actividades vamos a desarrollar otra investigación también, donde en este caso vamos a evaluar también el impacto a estas actividades le hemos llamado inmersiones en la naturaleza, ¿verdad? Entonces vamos a medir el impacto de las inmersiones conscientes en la naturaleza sobre los factores, en este caso psicológicos, emocionales, la percepción de estrés y los cambios emocionales de participar de manera consciente en un proceso de inmersión en la naturaleza. Y una tercera investigación que desde la línea estamos promoviendo en este momento es que queremos hacer una revisión sistemática de precisamente los efectos de los baños y terapias de bosque en la salud humana. Entonces vamos a hacer una revisión sistémica, quiere decir precisamente como recoger todos esos estudios, determinamos unos buscadores hoy en día pues son básicamente en línea, de páginas científicas donde se publican estos artículos científicos, donde vamos a seleccionar unas palabras claves de acuerdo a una pregunta, que en este caso es los efectos, cuáles son los efectos terapéuticos de los baños y terapias de bosque. Vamos a encontrar un universo de estudios y vamos a hacer un filtro para recoger cuáles son esos estudios que tienen mayor peso estadístico, ¿sí? En cuáles estudios los criterios están siendo seleccionados en este momento por el equipo de investigación, pero más o menos van a apuntar a cuáles son estos estudios que tenían grupo control, cuáles son los estudios que tenían una fórmula para establecer la población, cuáles son los estudios en últimas que tienen mayor representación estadística, bioestadística y epidemiológica, que es, digamos, el factor que es más novedoso para nosotros dentro del Jardín Botánico de Bogotá, ¿verdad? Nosotros estábamos muy acostumbrados y somos muy buenos en la investigación básica, en investigación aplicada, pero pues este tema de salud humana es la primera vez que estamos haciendo como este encuentro y por tanto entonces es un gran reto que desde el jardín estamos asumiendo. Y por eso, pues, por primera vez se vincula a un profesional en la parte médica y estamos haciendo alianzas con organizaciones científicas en el tema de salud humana, ¿verdad? Con Secretaría Distrital de Salud y con el Instituto Nacional de Salud para nosotros podernos fortalecer y poder, pues, desarrollar estos temas que ya tienen una implicación más en términos bioestadísticos y en términos epidemiológicos como tal. Entonces, eso es para contarles como las investigaciones que se tienen previstas y que en el término de esta vigencia y la siguiente, pues esperamos ayuden como a llevar ese conocimiento y ese mensaje, pero muy basado desde la evidencia científica de por qué necesitamos volver a la naturaleza, de por qué necesitamos hablar de restauración humana y al tiempo que seguimos hablando de restauración ecológica, porque necesitamos restaurar, recuperar, suturar nuestras relaciones rotas con la naturaleza si realmente queremos hablar de conservación de los ecosistemas. Y esto tiene que ver con el proceso que desde el programa y desde la línea de investigación, entonces estamos integrando de reconocer que
para hablar de mejoras en cambio climático, para hablar de transformar el mundo, primero necesitamos transformar al individuo. No podemos hablar de una transformación del mundo, sino hablamos de una transformación primero a nivel individual, y la transformación que nosotros estamos buscando en este sentido desde el Jardín Botánico de Bogotá es transformar nuestro pensamiento ambiental, transformar nuestra cultura ambiental, donde nosotros debemos primero reconocernos como un ser multidimensional, que cuando nos reconectamos con la naturaleza podemos trascender las limitaciones físicas que el cuerpo humano impone y podemos reconectarnos con nosotros mismos, con el Ser Supremo, y entendernos como parte de esa maravillosa creación que es el planeta mismo. Y a partir de eso, recuperar el amor por la naturaleza y en esa medida, pues realmente promover la conservación de los ambientes naturales y la conservación de nuestra salud también, ¿sí? En esta relación salud-naturaleza, desde el Jardín Botánico pensamos que es importante generar una cultura del cuidado de mí, del otro, del medio natural, pero una cultura del cuidado donde de manera activa y consciente estoy en la naturaleza. Poner a la naturaleza otra vez como un eje transversal del cuidado de mí, del otro, y volver eso un estilo de vida. Nosotros pensamos desde el jardín y desde el programa y desde la línea que traer naturaleza a nuestra vida y llevar nuestra vida a la naturaleza es esencial para hablar de bienestar, y cuando hacemos ese proceso transformativo, vivencial, experimental, de estar en la naturaleza, es que podemos hablar realmente de la conservación de nuestra salud, la conservación de nuestro bienestar y la conservación de nuestros ecosistemas. Eso era lo que queríamos compartirlos. Nancy, María Claudia, no sé si tenemos preguntas y pudiéramos ya en este momento entonces dejar un espacio para responder inquietudes o atender comentarios. Sí, tenemos algunas preguntas. Tenemos a alguien que dice que es enfermera y que está muy interesada en el tema. El link para entrar a buscar información sobre ser guía de terapia de bosque es www.natureandforesttherapy.org. Lo dejé en la caja de preguntas. Ahí está la respuesta y ahí todos pueden acceder. También tengo algunos saludos. Está Lida Salazar desde Perú, dice muchas gracias por compartir sus experiencias y conocimientos. Está Candy Alarcón, dice cariños desde Chile, muchas gracias por compartir esta hermosa terapia. Está David Rivera Ospina, dice gracias, en estos tiempos necesitamos con urgencia reconectarnos con la naturaleza. Tenemos a Mayra Castiblanco, dice buen día, me interesa mucho participar. También tenemos a Patricia Jaramillo, que quiere también participar de las terapias. Hay un saludo especial de Florinda Castiblanco, de Claudia Patricia Beltrán. Ella pregunta, ¿son gratuitos si el Jardín Botánico los realiza? En el marco del proyecto de investigación o de la investigación sobre terapia de bosque que tenemos, es gratuito. Tenemos a Claudia Patricia, a ella fue la que nos hizo la pregunta. Tenemos un saludo del diario La Tarde del Otún, de la ciudad de Pereira, del señor Leonardo Franco. Dice un saludo y gracias por hacernos partícipes. Luz Ángela Torres Vázquez dice buen día, excelente la conferencia. Y Ángela Vargas Ramírez dice muchas gracias, Paola. De modo que, bueno, tenemos muchísimos otros mensajes. Me gustaría, y les voy a dejar en la caja de preguntas, tengo también ahí el link para las personas que quieran inscribirse a esta o aceptar esta invitación que les estamos haciendo de hacer parte de este equipo. Nancy, lo podemos poner también en Facebook, ¿sí? Sí, señora, ¿te lo envío? Sí, yo se lo envío a la persona encargada para que lo publiquen y se puedan inscribir. Bueno,
Podemos recordarles la disponibilidad de tiempo que deben tener para la terapia. Sí, la disponibilidad es de 8 a 11 del día. Eso es el tiempo que deben disponer para realizar esta terapia. Y quiero contarles a las personas que están muy interesadas en hacer parte, que si ya se inscribieron, pues no es necesario que lo hagan más de una vez, para que no se nos multiplique la cantidad de personas y que nos dé una cifra que no es la real. De modo que todos sean bienvenidos. No sé si en Facebook o en YouTube hay alguna otra pregunta. Mientras buscan en Facebook, mira, Nancy, para complementar para la compañera enfermera que quiere más información y para todos los que quieran más información, no solo sobre terapia de bosque, sino digamos sobre todo lo que hay alrededor de nuestro programa, de nuestra línea de investigación y lo que este movimiento, porque para mí yo entiendo y quiero compartir las terapias de bosque, hacen parte de un gran movimiento a nivel global, ¿sí? Y creo que como fuentes de información está sin lugar a dudas la página web de la Asociación de Naturaleza y Terapias de Bosque, ANFT. Si ustedes buscan aft.org, allí les aparece. Y en la parte de arriba pueden buscar versión en español, que es una cosa bien interesante que hasta hace muy poco, hasta hace 3 años, se abrió como el capítulo para latinoamericanos o hispanos y ya hay formaciones en español y ya allí hay dentro de la página pues la descripción de los cursos en español. Sí. Pero también, si buscan en YouTube Simposio Internacional de Vitamina N, que fue un simposio que hicimos el año pasado, están en YouTube, lo encuentran, fueron 3 sesiones, 3 tardes que tuvimos y allí está también en español. Tuvimos la gran oportunidad de traer al escenario virtual de este simposio del jardín. Tuvimos la oportunidad de traer a doctores, al médico inmunólogo Dr. Chin Lee, que fue precisamente uno de los que ha liderado estas investigaciones sobre el sistema inmunológico, sobre beneficios a nivel psicológicos y psicológicos de las terapias de bosque, y uno de los promotores de una cosa maravillosa ahora que es arte medicina forestal, ¿verdad? Es una de las cabezas más notorias. Lo acompaña, por supuesto, un grupo súper valioso de profesionales desde las otras áreas de la salud humana que promueven, y estamos hablando ya de medicina forestal, ¿no? Él está allí también una presentación del mismo Amos Clifford, el fundador de la ANFT, y lo bueno es que pues están traducidas, están en nuestro idioma y una serie de profesionales también que llevamos a esa mesa alrededor de conocer cómo esta propuesta de vitamina N fue el nombre que en ese momento escogimos, porque es lo que queremos reflejar de que este encuentro con la naturaleza es vital. Y cuando hablamos de una vitamina pensamos en eso, ¿verdad? Una vitamina es algo vital que yo debo consumir, que yo debo asegurarme que tengo dentro de mi organismo para estar bien. Y en esa medida que hicimos hacer esa asociación entre la naturaleza como algo vital para traer a nuestra vida. Y estamos también promoviendo en ese sentido que doctores, que profesionales de la salud, tanto salud física como salud mental, psiquiatras, profesionales de psicología y demás, pues formulen naturaleza. Y entonces allí hablamos de prescriptores de naturaleza, que es otra de las áreas que desde el jardín queremos empezar a promocionar, y encontrarán allí una presentación de un médico norteamericano que precisamente fundó una asociación que es Parks RX, que es como prescripción de parques, RX, ¿verdad? Por la prescripción, y él está allí ofreciendo una charla que va dirigida particularmente a profesionales de la salud, ¿no? Él y sus colegas, esa charla que está dentro del simposio de vitamina N está ya dirigida a los profesionales de la salud, haciendo como ese encuentro de que ellos mismos deberían
abrir un espacio también de reflexión y de conocimiento sobre lo que hay detrás de esta propuesta. Y por supuesto hablamos de vitamina N, que nace desde una propuesta de en este caso, un escritor, periodista, ambientalista, con 5 libros bastante reconocidos en Occidente, donde él habla de la necesidad de llevar nuestros niños a la naturaleza, y parte de ese libro es El último niño en los bosques, que dio origen después a otro libro que se llama precisamente Vitamina N. Y es otra vez como ese encuentro con la naturaleza, o mejor, como esa desconexión con la naturaleza puede coexplicar la cantidad de problemática y crisis, si se quiere, en términos de salud, especialmente en nuestros niños, ¿sí? Cómo necesitamos nosotros como padres, como adultos, volver a llevar los niños a la naturaleza, volver a llevarlos a la naturaleza para que tengan espacios de juego, espacio de reflexión, espacio de crecimiento personal, emocional, social. En ese sentido hace como un recuento y ha nacido como todo un movimiento a nivel global de necesidad de volver nuestros niños a la naturaleza y de reconocer a la naturaleza como algo vital con ese concepto de vitamina N. Entonces les arrojo esas palabras que están allí como también enriqueciendo todo este mundo de las terapias de bosque y todo este movimiento al cual el Jardín Botánico se suma, de reconocer la importancia de reconectarnos con la naturaleza y atender ese síndrome de déficit de naturaleza, que es otro concepto maravilloso que está allí, ¿verdad? Síndrome de déficit de naturaleza, donde si bien no es un término, un diagnóstico médico, ni tiene esa función, sí nos invita a reflexionar sobre la necesidad de volver a conectarnos con la naturaleza. Sí, Paola, tenemos otros saludos. Tenemos a Erika Navarro, dice saludos desde Veracruz, México. Claudia Patricia Romero dice maravilloso conocer más sobre este tema. Alfonso Nieto dice muchas gracias, súper valiosa experiencia y muy importante para nuestra aproximación a la naturaleza y a nuestra naturaleza y a nuestra naturaleza. O sea, yo creo que también a nuestra vida. Dice Claudia Patricia Beltrán, excelente, me encantaría tener más información. Soy guía de turismo y naturaleza, estoy iniciando el proceso y me encantaría aprender mucho más al respecto. Claudia Patricia. Ay, de turismo, mira que importantísimo también. Sí, le tenemos una buena noticia a Claudia Patricia y a todas las personas que estén interesadas en formarse. El Jardín Botánico está creando un diplomado en terapia de bosque para hacer guía de terapia de bosque o hacer inmersiones en la naturaleza. De modo que los invitamos a que estén pendientes de nuestras páginas web y de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y en YouTube, que se puede acceder a través de la página web www.jbb.go.co. Entrando allí pueden enterarse de todo lo que estamos haciendo y también de el momento en que empecemos a hacer la convocatoria a los diplomados, a este diplomado que va a estar súper interesante y estoy segura que les va a llegar también al corazón. Tenemos también saludos de María del Pilar Tobón. Dice, muchas gracias por la invitación a las terapias de bosque. Excelente. Claudia Patricia Romero dice, mi hija tiene 15 años, ¿podría inscribirla? Tenemos, en este momento, tenemos a personas desde los 18, pero vamos a abrir un espacio para las personas, para los niños de 12 a 18 años, pero va a ser en una próxima oportunidad, no en esta que estamos realizando en este momento. Tenemos a Luz Marina Valiente, dice muchas gracias por compartir todos estos conocimientos, Dios las bendiga. Muchísimas gracias, Luz Marina. No sé si hay alguna otra pregunta en Facebook. Exacto, sí, señora Nancy, nos preguntan, ¿únicamente se puede inscribir si su ciudad de residencia es Bogotá?
preferiblemente por aquello del desplazamiento, pero si por ejemplo pueden venir de Mosquera, si pueden venir de Chía o de alguna zona cercana y no es para ustedes dificultoso el transporte, pues pueden inscribirse y serán bienvenidas. Gracias, Nancy. También nos preguntan si podemos recordarles nuevamente las fechas de la terapia, por favor. Las terapias se van a realizar los martes, los jueves o los sábados en el horario de 8 a 11 de la mañana. Todavía no tenemos una fecha precisa para dar inicio, pero a las personas que se inscriban les estaremos comunicando posteriormente a través de correo electrónico toda la información que tiene relación directa con iniciar este proceso. Estas terapias son presenciales, ¿correcto, Nancy? Sí, estas terapias son, claro, netamente presenciales porque necesitamos hacer las tomas de los signos vitales, de que nos llenen los formatos en cuanto a emociones, todo lo que, los formatos que nos determinan el estado de estrés en el que se encuentran y todo lo que hace parte de nuestro estudio. Tenemos otra pregunta. Dice, me interesa mucho poder hacer el diplomado de terapias de bosque. A todas las personas que estén interesadas, los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales. Por medio de ellas les vamos a dar esa información que necesitan para dar inicio al diplomado cuando lo tengamos ya listo para la oferta. Sí, solo dar la precisión de que el diplomado es de naturaleza y salud, donde uno de los módulos va a ser terapia de bosque. Pero el diplomado está maravilloso porque precisamente es como recuperar y poner ya en una secuencia, en una estructura de currículum, muchos de los conceptos que hemos visto, y va a ser muy teórico práctico, muy que de hecho va a estar muy basado desde lo sensorial y desde lo experimental, porque muchos de los conceptos van a ser vistos no dentro del aula, sino precisamente en los ambientes naturales del jardín a través de ciertas estrategias y ciertas invitaciones. Entonces, yo creo que ahí lo mejor, sin lugar a dudas, es que nos estén escribiendo de pronto también al correo terapias de bosque, terapia-de-bosque@jbb.gov.co, quienes quieran tener mayor información o que les demos algún link en particular o que quieran que les informemos cuando desarrollemos una actividad como esta. Y no se olviden que los que no puedan participar en la investigación, sí pueden participar en terapias de bosque, o sea, de manera paralela a la investigación, al ser grupo de 90 personas, se ofrecen esos mismos días, martes, jueves o sábado, terapias de bosque para quienes quieran asistir una vez, y en ese momento sí pueden ir menores de 18 años, sí pueden participar. Cuando tú te registras en la actividad, en una terapia de bosque, como te registras en cualquier otra actividad que ofrece el jardín, por supuesto que en este caso sí, las puertas están abiertas para niños, niñas y jóvenes también. Muchísimas gracias, Paola. No tenemos más preguntas, entonces damos cierre a esta primera jornada de tertulia académica de la conservación. No sin antes agradecer el espacio y el conocimiento compartido por cada uno de nuestros invitados por Paola Rodríguez, y también agradecemos a todo el público y a mis compañeras María Eugenia Torres, María Claudia Pacheco, Magda Bermúdez y al equipo de comunicaciones del Jardín Botánico, y a quien les habla, Nancy Mejía, por la realización de este evento. Los invitamos a continuar participando en nuestras actividades que se publican en la página web de redes del Jardín Botánico de Bogotá. Igualmente los esperamos en nuestro próximo evento, el 31 de marzo, en la tertulia Hablemos de Cambio Climático. ¿Los árboles seguirán en pie? Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter e Instagram. Y gracias a todos. Que tengan un feliz resto de día. Igualmente.